que estás del otro lado. Así que estamos recibiendo a Nicolás Mesa, que es economista de UBA y asesor financiero, justamente, y lo tenemos en línea. Bienvenido, Nicolás, desde acá Fabián y Damiana. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen Gracias por... día. Espero que estén bien. Buen día. Buen día, sí, muy bien. Bueno, por acá yo tengo una primer pregunta que tiene que ver con el Silicon Valley Bank, que queremos ver qué Bueno, pasó y arrancar un poco con eso, ¿no? Para aprender un poquito esta materia que es tan complicada para los comunes, que es la economía. vamos a tratar de explicarla fácil, a ver si lo puedo hacer. En realidad Ujú. suena como una historia complicada, pero no lo es tanto. Voy a Ajá. tratar de resumirla. El Silicon Valley Bank es uno de los bancos top 20 de Estados Unidos, si bien no es el más grande de todos, es un banco grande, mediano, y por eso la preocupación que existe en estos días y por eso todas las notas que están saliendo. El Silicon Valley Bank brindaba servicio a startups, que son las empresas nuevas, innovadoras, tecnológicas. ¿Cómo se resume toda esta historia? El banco tomaba depósitos de estas empresas y ¿qué hacen los bancos? No dejan el dinero ocioso, lo invierten. ¿Qué decidió hacer el Silicon Valley Bank entre esas inversiones? Colocó ese dinero en bonos del Tesoro americano de largo plazo, que básicamente es una inversión que te promete devolverte tu capital y un interés. Ujú. ¿Cuál es la clave para entender todo esto? ¿Cuál es lo más importante? El banco lo empezó a hacer cuando las tasas eran muy, muy bajitas. ¿Se acuerdan la crisis del COVID, los estímulos fiscales, bueno, los programas de ayuda, etcétera? Entre todo eso había tasas muy bajas. Entonces, esos bonos prometían tasas del 0, 0,5, 1%. Se desató en los siguientes años lo que podemos llamar la tormenta perfecta, que ¿en qué consistió? Que acá viene el desafío de cómo lo explicamos. Ujú. En primera instancia, recuerden que el banco financiaba estas startups, que son las empresas tecnológicas, que son las que empezaron a sufrir ahora estas subidas de tasa que empezaron a pasar en 2021, 2022, 2022, 2023, con lo cual el primer efecto es el banco ya no tenía tantos depósitos. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es las subidas de tasas. ¿Por qué? Porque si sabemos empezó a recrudecer la inflación, sobre todo en Estados Unidos, pero en todo el mundo, entonces subieron las tasas. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con los bonos que compró ese banco, que prometían una tasa del 1%, que el banco tuvo que salir a venderlos para cubrir retiros de esas startups, cuando esos bonos pagaban el 1%? En realidad ahora la tasa es 4%. La respuesta, si se la imaginan, es la siguiente. El banco, la única forma de que venda esos bonos que prometían un 1% de tasa es venderlos con descuento. Ahí traté de explicarlo sencillo, espero que se haya Sí, sí, entendido. sí, y Sí. muy práctico. Ujú. Pero, Sí. pero acá después me surge a mí la pregunta que me parece y me llama la atención que la prensa en general, por lo menos la prensa grande, no se hace, que primero es, ¿cómo se te ocurre invertir en bonos del Tesoro norteamericano que tienen siempre una tasa negativa? Ahora es del 4% con una inflación del Sí. 6,5% anual. Es la inversión más estúpida que puede haber en el mundo, invertir a la pérdida como invertir en plazos fijos acá en la Argentina. Punto aparte. Y Sí. segundo, ¿la calificadora de riesgo no la vieron venir? JP Morgan y todas las grandes calificadoras que nos dan a nosotros la calificación de riesgo país, cuando ven que los bancos depositan todo en bonos del Tesoro norteamericano, no dicen, hey, che, te bajo los puntos porque estás invirtiendo mal. Bueno, ese es uno de los interrogantes que surge ahora y por eso, digamos, Biden y la presidencia y bueno, los reguladores en Estados Unidos están planteando, como siempre, ¿no? Una vez que ya el lío está hecho, revisar la regulación y empezar a exigir normativas mucho más restrictivas que si bien existen, se estaban aplicando desde la crisis de 2018 para los bancos muy grandes, que son los que en realidad se supone que tienen un riesgo sistémico. ¿Cuál es el problema? Que este banco, si bien no era uno de los bancos más grandes, sigue siendo un banco grande porque es, como dijimos, un banco top 20. Entonces, bueno, ese es uno de los interrogantes que surge y yo estoy de acuerdo. Y bueno, probablemente lo que surja de acá es una revisión de las regulaciones, ser más restrictivos, hacer mejores controles, temas de contabilidad, cómo se contabiliza esa baja de los bonos, cómo se hace, cuándo se hace. Probablemente acá surgen un montón de interrogantes y uno claramente es ese. El tema de si, también surge la pregunta de, ¿el banco reveló correctamente la información o hizo algo para ocultarla? Porque
hubo noticias de que hace 3, 4, 5 días salió el CEO o los directores del banco a decir que estaba todo perfecto. Entonces, bueno, esas preguntas claramente surgen ahora con este tema. Y con respecto a la inversión en los bonos, lo que hay que tener en cuenta es que en 2020 era poco predecible la tormenta macroeconómica que se desató después de que se disparó la inflación, se dispararon las tasas, y bueno, eso contrajo mucho, sobre todo la actividad en ese tipo de segmento al que se dedicaba el banco. Terminó sucediendo, no se previó y bueno, acá estamos. Pero va más allá de la atemporalidad de la pregunta, porque hoy mismo yo me juego el pulgar derecho, soy derecho, digo, me juego el pulgar derecho que bancos, entidades bancarias, siguen apostando a bonos del Tesoro norteamericano. De hecho, por eso tienen esa cotización y el volumen de operaciones que tienen. Y tienen una tasa negativa, insisto. Son entidades gigantescas, institucionales, que inversores institucionales que se supone que deben saber las tendencias y que son las originadoras de las tendencias financieras. Digo, ¿seguir apostando al bonos del Tesoro norteamericano en serio con estas tasas negativas? Es que en realidad, bueno, ahora ya las tasas no son negativas, ese es el problema. Pero son del 4% y la inflación es del 6,5%. Sí, en realidad los bonos, acá no es un tema de default o de que los bonos no paguen. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el activo, o es considerado por todos, sí, de mayor liquidez. Sí. El activo más seguro del mundo. ¿Cuál es el problema acá? Que hubo un descalce sobre todo de, primero que no se vio venir esto, no se vio venir la subida de tasa, el aumento de la inflación, y como digo, fue más que nada una combinación de un montón de factores que derivaron en esta tormenta perfecta. El efecto acá es algo un poquito más técnico que yo traté como de, bueno, de asumir ese desafío de explicarlo fácil, pero la explicación es la siguiente. Cuando vos invertís en un bono y no podés esperarlo hasta el vencimiento y la tasa te aumenta en el medio, si vos necesitás salir a venderlo, que sí, eso baja el precio al banco, tenés que rematarlo básicamente. Obviamente, baja el precio, tiene una explicación más técnica, pero esa es la aplicación coloquial. El banco salió a rematar, entre comillas, esos bonos, y también se le combinó con el otro factor que son sus clientes. Recordemos que los clientes del banco son las empresas más riesgosas y más impactadas por la tasa. Entonces, aislar como un efecto, capaz es fácil ahora que ya sucedió, pero tratar de predecir toda esa combinación junta, bueno, fue lo que evidentemente nadie pudo hacer, y reitero, y estoy de acuerdo con lo que mencionabas antes, el tema de la información, las calificadoras de riesgo, la regulación. Y bueno, claramente esto va a ser un disparador de revisar seguramente todas esas normativas y esos temas, ¿no? Ahora todas, y bueno, el Credit Suisse 24% en rojo abrió hoy. Todos los bancos se están desangrando, se están derritiendo. ¿Se Sí. viene una depresión económica al estilo 2008 para vos o va a pasar? Me gustaría tener la respuesta a esa pregunta. Para honestidad intelectual debería decirte, no tengo idea. Sí puedo arriesgar una respuesta y es la siguiente. Entiendo que la macro y el sistema bancario no están en la misma situación del 2018. Recordemos que en 2018 había rebalsaba el sistema de créditos de mala calidad. Esa no sería la situación de ahora, no es lo mismo, no es comparable, eso es lo que yo les puedo decir. Ahora bien, ¿qué significa eso para el futuro? Sinceramente no sé lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque predecir una corrida bancaria, un pánico bancario, o hasta dónde llega la desconfianza de los clientes, que esa es la pregunta que surge, nadie lo puede predecir. Yo sinceramente creo que se va a poder controlar, ya salieron anuncios sobre esto, de que van a salir a rescatar los depósitos, pero bueno, el riesgo está ahí, por eso es eso que vos decías de que se están derritiendo las acciones de algunos bancos. Comparto tu idea, pero mi temor es el que viene. O sea, los bancos centrales, tanto de Europa como de Estados Unidos, de todo el mundo, desbordan de liquidez producto de la pandemia. Tuvieron que imprimir más billetes, entonces desbordan de liquidez. Con esa liquidez pueden cubrir el sistema financiero global y instrumentar la protección y rescates necesarios. Ahora, correcto. Ok, salvamos, rescatamos a los bancos, todo bien, ahora. Pero, y a la vuelta de la esquina, cuando esa plata salga de los bancos y se traslade a la calle,
¿no vendrá una avalancha inflacionaria mundial? En realidad es lo que ya está pasando. Pero más. Esa es la Pero lo que yo digo que aún más. Y puede ser tirar nafta arriba del fuego. Sí, tranquilamente. Por eso, si yo lo tengo que resumir y tengo que decir, bueno, ¿qué surge ahora? Para mí surgen dos preguntas. De las más importantes para tratar de responder lo que vos estás preguntando, ¿no? Que es la siguiente. Uno, ¿qué otros bancos pueden estar en una situación similar? Eso es medir la magnitud de este problema. Y te diría que nadie lo sabe, esa respuesta. Pero me aseguro que todos están tratando de dilucidar eso. ¿Qué otros bancos pueden estar en una situación parecida? Si es 1, 2, 3, bueno, probablemente esto termine acá. Si son 20, probablemente esto sea una crisis hasta global. Yo no lo creo. La pregunta 2 es la que hice antes, en realidad, es ¿hasta dónde puede llegar el pánico bancario? Las corridas, la desconfianza. Acá en Argentina tenemos experiencias de eso, ¿no? Sí, pero en esos países no sucede muy Suele controlarse más fácil, claro. Suele controlarse más fácil porque hay una confianza en las instituciones y en la historia del sistema bancario, en los reguladores, mucho más fuerte, pero bueno, pero no es imposible que suceda. Si me preguntan a mí, yo creo que no va a escalar, creo que este año 2023 va a ser un año muy difícil, donde los bancos centrales están enfocados en controlar la inflación. Eso justamente fue lo que subió las tasas y eso justamente fue lo que provocó este efecto colateral. Yo creo que esto va a ser es como un efecto no deseado, es una señal de que probablemente estemos llegando al fin del ciclo de subidas de tasas. Ojalá no desborde esta consecuencia que estamos viendo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Claro. Para vos no va a haber esos crash del 29, de 2008, no va a haber. Mira, a mí yo siempre digo como economista, yo tengo como esta filosofía, ¿no? Yo no soy ese economista que trata de predecir y hacer futurología porque es imposible. No, pero hay fundamentales que vos medianamente sabés. De los fundamentales, lo que te puedo responder es eso, que el sistema hoy yo no lo veo con esa fragilidad que tenía en 2018. Claro. Sí hay muchos desafíos, ¿cuáles son? Los que mencionamos. La subida de la tasa de interés, la contracción. Esto probablemente vaya a provocar una recesión en la economía, contracción de la actividad, tal vez desempleo, aunque todavía no lo estamos viendo. Y bueno, el desafío es controlar esta situación. Yo sinceramente no lo veo tan grave como en crisis que hemos vivido tipo 2018 o las que mencionaste, ¿no? O la del 29. Pero bueno, está por verse. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Nicolás. Ha sido lo más claro posible dentro de un tema que es complicadísimo de entender también, pero bueno, hay que empezar a entender y a aprender un poquito de todo. Así que desde acá te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación y que tengan buen día. Buenos días. Nicolás Mesa, economista de UBA y asesor financiero, hablándonos en el día hoy de que tenemos en nuestro programa de hablar de finanzas.